¿Qué tal? Buenos días. Hola Marta, Ah, ¿cómo estás? muy bien. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Nada, un placer, encantado. Antes de profundizar en lo que sería la naturaleza de algunos comportamientos humanos, como la violencia, el amor, el altruismo, el poder, etcétera, quería empezar hablando de la comunicación, ¿no? Porque es la que posibilita las sociedades complejas, entiendo, como las nuestras. Y entonces, entendiendo que el lenguaje o sea, existe gracias a nuestra capacidad de abstracción, ¿no? Simbólica, quería empezar preguntándole si nosotros, si no fuésemos animales visuales ni viésemos en 3D, ¿tendríamos capacidad simbólica? ¿Podríamos crear símbolos o serían de otra manera? No sé, auditivos, por ejemplo. Sí, bueno, el simbolismo parece que comienza si no es en nuestra especie, desde luego, no sé si los neandertales tenían esa capacidad porque compartimos con ellos un ancestro común y si es así, pues tendríamos que retroceder mucho en el tiempo porque ese ancestro común puede tener 800.000 años de antigüedad, que es bastante, ¿no? Así que, de todos modos, la plena capacidad simbólica desde luego está en nuestra especie hace ya bastante tiempo porque pintamos en las paredes y hacemos cosas muy, muy increíbles, ¿no? Desde hace más de 20.000 años y esa capacidad simbólica yo creo que está muy, muy arraigada ya en nuestra especie. Entonces, bueno, el lenguaje que tenemos es simbólico también. Cuando estamos hablando, estamos pensando no lo hacemos de una manera solo automática, sino que también tenemos una relación con objetos, con cosas, con símbolos que están en nuestra mente, ¿no? Y bueno, ahora que comentaba lo de los neandertales, me pareció leer que se había hecho un descubrimiento este año de que podrían tener capacidad simbólica y hace un par de años por el sistema auditivo se descubrió que podían hablar, ¿no? Al menos escuchar Sí, como nosotros. correcto. Correcto, sí, sí. Esto es una investigación que han realizado mis compañeros del proyecto, en el que demuestran, porque no, es muy difícil averiguar si una especie podía hablar o no, porque las partes blandas desaparecen, que son las que nos permiten emitir un lenguaje articulado, ¿no? Pues ya sabes que con el paladar, con los labios, la lengua, etcétera, y toda la cavidad bucal y bueno, en el lenguaje interviene todo, la forma del cráneo, etcétera, ¿no? Ujú. Pues es la única manera de saber si una especie podía hablar. Como todo eso desaparece durante el proceso de fosilización, pues ningún colega ha sido capaz de averiguarlo o dar una conclusión definitiva a lo largo de más de 100 años de investigaciones, ¿no? Y mis compañeros lo que están haciendo es estudiar la capacidad auditiva, porque ya sabes que en un lenguaje está la emisión y la recepción. Entonces, ellos estudian la recepción. Ya han encontrado que cuando hacen un audiograma a los fósiles utilizando los huesecillos del oído medio, con el apoyo de ingenieros acústicos, pues son capaces de generar un audiograma. Y un audiograma pues tiene una banda de frecuencias, una potencia de sonido, etcétera, ¿no? Y cuando haces el audiograma, de los neandertales, resulta que la curva que sale se superpone con la nuestra, ¿no? Nosotros lo que tenemos una banda ancha, una banda muy ancha de frecuencias para escuchar, y esa banda ancha es necesaria para poder comprender, entender las consonantes, que no es ninguna tontería, porque una cosa es simplemente escuchar las vocales. Las vocales, esto, por ejemplo, lo hacen, pues, no sé, por ejemplo, los chimpancés, ¿no? En los chimpancés tienes una curva de frecuencias que es más bien estrecha, una banda estrecha, porque ellos lo que necesitan es escuchar la A, E, I, O, U, las vocales, ¿no? Que es lo que gritan en la selva y demás, pues para decirle a otros congéneres que hay comida o que hay un predador, ¿no? Pero nosotros utilizamos también las consonantes y la combinación de consonantes y vocales es extraordinariamente rica, claro, porque mezclamos unas y otras y al final la cantidad de sonidos es tremenda, ¿no? Y gracias a esto, pues somos capaces de emitir unos sonidos bueno, que en varios miles de idiomas o lenguas que tenemos en el planeta y somos capaces de entendernos, ¿no? Entre nosotros
y entender el mundo tan complejo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Por ejemplo, para unos cazadores recolectores de nuestra especie, pues el mundo es más sencillo, pero para nosotros que tenemos tantos cacharros, tanta tecnología, necesitamos un diccionario de miles de palabras para podernos entender, ¿sabes? Y, y entonces, si los neandertales podían hablar, o sea, tenían las mismas capacidades, ¿no?, lingüísticas que nosotros, a nivel eso de las consonantes, supongo que esto no se puede saber a ciencia cierta, pero cuando nos encontramos, porque éramos coetáneos los sapiens con los neandertales, Ujú. ¿usted cree que si, por ejemplo, usted como sapiens se encuentra conmigo y me dice, José María, yo podría decir Marta, en plan, sería capaz de entenderle y tener percepción de mí misma? Bueno, sí, sí, porque mira, además hay una cosa que ya se sabe, ¿no? Porque se han datado los yacimientos en los que aparecen neandertales y Homo sapiens en una zona que es Próximo Oriente, una zona ahora tristemente incendiada, ¿no? Como siempre, bueno, desde hace Sí. mucho tiempo, ¿no? Y los neandertales y nosotros, los humanos modernos, hemos convivido allí durante 80.000 años, que se dice pronto, ¿no? Claro, 80.000 años es mucho tiempo y al final es muy probable que habláramos una lengua común. De hecho, pues en yacimientos de neandertales se encuentra utillaje sapiens y viceversa, ¿no? Quiere decir que estábamos intercambiando, prácticamente estábamos conviviendo en una zona, ¿no? Y claro, si estás conviviendo, al final acabas hablando un mismo lenguaje y por eso el proceso de hibridación que ya los genetistas nos han contado, pues ese proceso se produce durante tantísimo tiempo y finalmente hay una cosa muy interesante, ¿no? Que nosotros nunca hemos comprendido porque no entendíamos, no teníamos los datos, ¿no? Y es que los neandertales que hay en Próximo Oriente son, ¿cómo te diría? Una versión muy ligera, light, ¿no? Se diría en inglés, de los neandertales clásicos que hay en Europa, ¿no? Entonces, muy probablemente todos estos restos neandertales, que no son tan distintos de Homo sapiens que hay en la zona, pues son híbridos, muy probablemente son híbridos. Y esto pues se comprobará algún día y se verá que es una población mezclada y probablemente que hablaban y que bueno, seguro. 80.000 años, ya digo, da para mucho, Antes. ¿no? Y cuando dice ligera se refiere a más moderno, ¿no? En plan, como un aspecto más similar al nuestro. Sí, 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 bueno, es que claro, mira, el tema de la modernidad es un tema, es una palabra que utilizamos nosotros porque que nos la hemos aplicado a nosotros mismos, ¿no? Sí, Y bueno, sí, sí, yo hablo de modernidad, por ejemplo, cuando surge hace un tiempo, quizá 800.000 años, quizá algo más, ¿no? Surge de una población arcaica, vamos a poner Homo erectus, ¿no? Pues surge como un grupo de poblaciones que al final acaban siendo los neandertales, acaba siendo Homo sapiens, acaban siendo los denisovanos, que es una rama lateral que todavía no tiene nombre, de los neandertales, y probablemente también la especie Homo antecessor, que encontramos en Grandolina en 1994 y que tiene 800.000 años de antigüedad. Son grupos que tienden hacia la modernidad, hacia formas de ser humano muy parecidas a las nuestras, ¿no? Con un aspecto muy similar, ¿no? Estatura, eh, una cabeza grande, con un cerebro bastante grande, y en algunos aspectos pues, son muy parecidos a nosotros, ¿no? Los neandertales solamente derivaron hacia una cara un poco más hinchada y demás, pero por lo demás pues son muy parecidos, ¿no? Entonces es un grupo que probablemente surge en Próximo Oriente, es el sitio ideal, en mi opinión, y todas estas especies es lo que llamo yo el surgimiento hacia la modernidad. Entonces, bueno, por utilizar una palabra que ya conocemos mucho, ¿no? Y justo que ahora comenta lo de Oriente Próximo, claro, sí, estamos acostumbrados a escuchar que venimos de África. En cambio, Ujú. su teoría y la de otros compañeros, supongo, de Atapuerca, es que salimos de Oriente Próximo y luego migramos hacia África, hacia Asia, Europa. Correcto, sí, sí. Como, si puede Bueno, desarrollar un poco esto, la idea. claro, sí, esto es una idea que estamos proponiendo algunas de las personas que trabajamos en el proyecto de Aporca, no todos, no, o Ujú. sea, no todo el mundo habla de esto, ¿no? Esto es una cosa de un grupo de investigación del que yo estoy saliendo ya, porque ya me he jubilado, pero de todos modos sigo formando parte de este grupo.
Y la idea es que, si bien hemos salido de África es un mantra bueno, que está bien, ¿no? Porque es cierto que nuestra genealogía es, el origen es África, ¿no? Compartimos un ancestro común con los chimpancés son africanos y nosotros nos generamos en África, ¿no? Y estamos, la mayor parte de nuestra historia evolutiva está en África, ¿no? En las sabanas africanas durante, bueno, pues varios millones de años, ¿no? Hasta que hace unos 2 millones aproximadamente escapamos o nos movemos, más que escaparse, nos movemos hacia colonizar otros territorios, en este caso de Eurasia, y ya en Eurasia, en 2 millones de años, pues hay muchas cosas que suceden, ¿no? Y entre ellas, pues la formación de nuevas especies. Y esta es la idea. La idea es, bueno, Eurasia no es solamente un lugar, un recipiente donde va la gente y ya está, ¿no? Es un lugar donde va la gente y también evoluciona, también cambia y también se producen especies. Y por eso nosotros pensamos que una de ellas es precisamente esa madre común de neandertales, denisovanos, quizá Homo antecesor, etcétera, ¿no? Y la situamos en Oriente Próximo porque es un lugar muy rico desde el punto de vista bueno, de los recursos, ¿no? La climatología en Oriente Próximo no está tan influida por las glaciaciones como lo está en el hemisferio, en todo el hemisferio norte, ¿no? Ya sabes que los últimos millones de años se han caracterizado por una sucesión de glaciaciones e interglaciares, glaciares interglaciares. Entonces, claro, durante las épocas glaciales, pues todo el norte del hemisferio norte está helado, ¿no? Y lo que queda es el Mediterráneo. Y el Mediterráneo, pues, tanto en épocas interglaciares como ahora, como estamos en la actualidad, como sobre todo en las épocas glaciales, es un lugar donde hay mucha vegetación, donde hay animales. Se han descubierto, por ejemplo, hipopótamos, imagínate, ¿no? Los hipopótamos necesitan una cantidad de agua enorme, ¿no? Bueno, pues esta zona desde luego es muy rica en ese sentido, en recursos, en agua, en caza, en vegetación, etcétera, para poder subsistir. Y por eso pensamos que es un lugar muy interesante para la que se produzcan procesos de especiación, de aparición de nuevas formas de ser humano. O sea, el cambio sería ese ancestro común, ¿no? De neandertales, sapiens y Sí, denisovanos, que ese es el claro. cambio, ¿no? Que antes se decía que ese ancestro venía de África y ahora sería de Oriente Sí, Próximo. bueno, mira, te digo una cosa, mira, la mayoría de nuestros colegas siguen pensando en África, ¿eh? Es Mm. decir, como una de la humanidad moderna, o sea, de nosotros, ¿no? Sí, sí, Lo sí. siguen pensando. Nosotros simplemente lo hemos propuesto, han sido mis últimas publicaciones antes de retirarme y ahí se han quedado. Ya los van citando algunos colegas, ¿no? Y está bien que lo vayan citando y no sé, a lo mejor dentro de unos años, pues esta hipótesis tiene mucho éxito o a lo mejor no. No lo sé, yo ya no, tampoco lo voy a ver y tampoco voy bueno, pues a estar muy contento, ¿no? Si se cita, si lo veo dentro de 10 años que se ha citado mucho, pues estaré muy contento. Diré, hombre, pues mira, una de las cosas que propuse hace tantos años, pues al final ha salido adelante, ¿no? Pero si no, pues no pasa nada, ¿no? Bueno, ya se verá lo que pasa, ¿no? Volviendo al tema de los neandertales, quería preguntarte cómo nace el arte, porque la cultura en general, ¿no? Incluyendo las herramientas como el bifaz achelense, etcétera, supongo que surge por un conjunto de circunstancias, pero en las que tiene mucha importancia, entiendo, la necesidad, ¿no? De esa herramienta. En cambio, lo que es el arte en sí, las bellas artes, ¿cómo surgieron? Es otra cosa, es diferente, sí. Claro, mira, nosotros tenemos una enorme similitud con los primeros representantes de nuestra especie, ¿no? Si tú ves, por ejemplo, cráneos que se han encontrado en África de hace 250.000 años y los comparas con un cráneo actual, pues dices, hombre, bueno, sí, a lo mejor son un poco más robustos, ¿no? Pero no hay grandes diferencias, ¿no? Entonces dices, bueno, bien, a nivel óseo no hay diferencias. ¿Dónde están las diferencias? Porque claro, estos señoras y señoras que vivían hace 250.000 años, pues eran cazadores y recolectores y ya está, y no más, ¿no? La agricultura, la ganadería, es decir, el neolítico, la época cultural del neolítico, aparece hace unos 9.000 años, 10.000 años, como muy pronto, ¿no? Aparece en distintos puntos del planeta, ¿no?
Y entonces, claro, luego después aparece efectivamente arte. Y ya el arte, como muy bien has explicado, es otra cosa diferente. Ya no es útil en sí mismo, o aparentemente no es útil, ¿no? A nosotros nos da una utilidad, pues, emocional, si quieres, nada más, ¿no? Entonces, claro, la diferencia puede estar en algunos pocos genes, en algunos pocos genes, porque muy probablemente nuestro genoma no se diferencia en casi nada del genoma que tenía nuestra especie hace 250.000 años. Pero, oye, imagínate dos o tres genes, dos o tres mutaciones, dos o tres cambios o variaciones en genes que hacen que finalmente hagamos esto, hagamos arte, ¿no? Y digamos, bueno, voy a hacer una cosa que no tiene ninguna utilidad, pero que me emociona, ¿no? Y lo tengo y ya está, ¿no? Porque el arte, al fin y al cabo, es lo que busca es emocionar, ¿no? Tú pones un cuadro en tu casa y lo miras y bueno, y estás feliz porque lo estás viendo y demás y te da una sensación de placer ver ese cuadro, ¿no? O ver una escultura o ver algo que no tiene aparentemente ningún valor más que ornamental, ¿no? Bueno, pues esto a lo mejor es una pequeña mutación, alguna cosa, puede ser genético, ¿no? Pero desde luego no es nada estructural, ¿no? Nuestra estructura como especie ya está hecha hace 250.000 años, ya está, ¿no? Entonces ya te digo, faltan a lo mejor esos pequeños matices que probablemente tengan origen genético y que te permiten hacer esas cosas que aparentemente no tienen sentido. Aunque, por ejemplo, cuando hablamos de las pinturas de Altamira, pues se ha discutido mucho, ¿no? Oye, a lo mejor esto pues era una forma de llamar a la caza, ¿no? De decir, bueno, voy a hacer esto porque así de una manera pues estoy llevando a que vengan animales y podamos comer y podamos cazarlos, etcétera, ¿no? No lo sé, ¿no? O a lo mejor no, a lo mejor simplemente era una persona que decía, me encanta pintar y me meto dentro de la cueva y hago aquí una cosa muy bonita y así queda para la posteridad. O sea, no creo que pensaran eso, pero bueno, pero por lo menos a lo mejor no era más que eso, ¿no? Simplemente pues manifestar su necesidad artística y ya está, ¿no? O sea que hipótesis las que quieras, como no sabemos cómo pensaba esta gente, pues no tenemos ni idea, ¿no? El arte rupestre no es anterior al Homo sapiens también. No, no, el arte rupestre, bueno, hay la posibilidad de que los neandertales hubieran hecho algo en las paredes de las cuevas, ¿no? Se discute bastante, ¿no? Hay pinturas y entonces el problema está en datarlas. En decir, bueno, es que esta pintura tiene 40.000 años o tiene 45.000. Bueno, como siempre hay un error en las dataciones, sobre todo cuando se trata de datar una pintura dentro de una cueva, porque lo que no se data es la pintura, lo que se data es el carbonato cálcico que ha cubierto la pintura. Entonces, claro, ahí con el carbono 14, pues puedes tener un pequeño error. Y un pequeño error, en el caso de Europa, en el que muy probablemente nuestra especie llega hace unos 40.000 años, pues si la datación es de 41.000, a lo mejor todavía son neandertales. Si es de 39.500, es Claro, sapiens. es Y claro, diferente. entonces ahí está la discusión, el debate, ¿no? Bueno, en cualquier caso, las pinturas más realistas y mejor hechas son nuestras, son de nuestra especie. Y también es un elemento importante el lenguaje no verbal, ¿no? Ujú. Entonces, un tema que me interesa bastante es, bueno, un gesto, es la sonrisa, ¿no? Porque por lo que he leído, por ejemplo, en el libro de Arzuaga, de Nuestro cuerpo, ¿no? Dice que somos los únicos que sonreímos porque el músculo risorio está desarrollado de tal manera que podemos sonreír, ¿no? Entonces, por una parte quería preguntarle por qué sonreímos, porque supongo que si evolucionamos o sea, si desarrollamos un músculo es por una razón, y después si podíamos entender, porque entender el lenguaje no verbal de otra especie debe ser bastante complicado, ¿no? Sí, es complicado, ¿no? Y bueno, desde luego la comunicación gestual está en muchas especies, muchísimas especies que hacen gestos o movimientos y demás, pues para indicar algo, y le indican Mm. algo al individuo que tienen enfrente, ¿no? Por ejemplo, cuando, no sé, dos cánidos se pelean, ¿no? No sé, por el control del grupo, pues el vencido normalmente pues se tumba y entonces expone, por ejemplo, su abdomen, porque es la parte más débil y le está diciendo al vencedor, mira, me has vencido, ¿no? Entonces el vencedor
de alguna manera le salta algo en el cerebro que le dice, no, no voy a matarlo, y entonces se queda mucho más tranquilo, y entonces ya pues nadie ha muerto, ¿no? El vencido ha quedado vencido y el vencedor ha quedado vencedor y ya está, ¿no? Es una comunicación del cuerpo para indicar bueno, pues que vale, que me rindo, ¿no? Y ya está, ¿no? Y esto lo decimos nosotros con palabras, pero ellos lo dicen con un gesto, ¿no? Y esto es muy habitual en especies de mamíferos, por ejemplo. No sé si las aves, tampoco he estudiado yo el comportamiento de la etología de las aves o de los reptiles, pero los mamíferos es bastante frecuente, ¿no? Y nosotros tenemos una capacidad gestual muy elaborada, y entre ellas, pues eso, la sonrisa, pues es una forma también de agradar, ¿no? Tú llegas a un país, ¿no? No conoces a la gente y dices, bueno, ¿dónde estoy ahora mismo, no? Estoy aquí en un lugar que desconozco y tal, me siento fuera de casa. Bueno, pues si tú sonríes, pues las otras personas van a entender que eres pacífica y que no tienes ninguna actitud violenta, ¿no? En cambio, si pones una actitud violenta en la cara y demás, pues ya saben en fin, que se tendrán que pelear contigo, ¿no? Entonces, es que es muy importante, ¿no? Toda la comunicación gestual que hacemos con la cara cuando no somos capaces de entender la lengua que emiten otras personas que son desconocidas completamente, ¿no? O sea, Por sería eso algo, recurrimos a perdón, los gestos. sería Sí. algo instintivo la Sí, sonrisa, sí, ¿no? sí. Igual que el movimiento de las manos, por ejemplo, también, que decimos, oye, pues tal, o levantas las Mm. manos, como para indicar estoy desarmado, y ese tipo de cosas, todo eso lo utilizamos muchísimo, ¿no? Aparte de la comunicación verbal, cuando no entendemos la lengua del otro, ¿no? Y con el resto de especies coetáneas podríamos habernos entendido a nivel, o sea, si convivimos con los neandertales, por ejemplo, ellos podrían Sí, sonreír o no. sí, muy probable. Yo creo que sí, yo creo que sí. Porque, bueno, lo que te decía antes, ¿no? Estar 80.000 años compartiendo territorio con estos humanos que, además, como te digo, compartimos un ancestro común con ellos, no somos tan distintos. Si se compara el genoma de los neandertales y el genoma humano, pues ves que no hay tantas diferencias, ¿no? Y de hecho podemos hibridar y tener descendencia fértil, lo cual ya te está diciendo que, bueno, que a nivel biológico, como especie, pues Mm. seríamos la misma especie. A nivel paleontológico no, porque hay una convención para distinguir las especies paleontológicas en las que no tenemos nada, no tenemos ADN, no tenemos proteínas, no tenemos nada, solo tenemos huesos, y entonces pues se definen las especies paleontológicas con métodos paleontológicos, ¿no? En el caso de los neandertales, pues casualmente se ha podido obtener ADN, y entonces podríamos decir, bueno, oye, pues mira, no, somos la misma especie porque tenemos un genoma muy parecido, y además podemos hibridar y tener descendencia fértil y seríamos la misma especie. Puede haber discusión al respecto, ¿no? Bueno, decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Somos la misma especie? ¿No lo somos? Bueno, no, que son un poco diferentes, distintos y tal, vamos a seguir llamándolos Homo neanderthalensis, ¿no? Porque queda bien y así nos entendemos todos, ¿no? Y retomando lo que comentaba de los perros, claro, perdón, para saber si otras especies, por ejemplo, sienten amor, basta con tener un perro, ¿no? A nivel general. Pero si nos centramos en el amor de pareja, el amor romántico que va más allá de la reproducción es algo únicamente humano. Y ahí se puede saber también con otras especies anteriores, ¿no? No, esto ya es muy complicado. Esto ya sí que es una pregunta complicada, porque como no podemos viajar al pasado, pues no sabemos. Yo imagino que sí, yo me imagino que habrá atracción entre neandertales y demás, y lo que pasa es que tampoco sé exactamente cómo estaban estructurados los grupos humanos de aquella época, ¿no? Ten en cuenta una cosa, que la esperanza de vida al nacimiento en neandertales y en otras, bueno, y en nuestra propia Ujú. especie hace 200.000 años, pues era muy bajo porque estábamos expuestos siempre a accidentes normales, o accidentes de caza, o a peleas entre nosotros, y entonces la esperanza de vida era muy baja, ¿no? Entonces, mantener una pareja estable no es como ahora, ¿no? Yo tengo una pareja estable y tengo 80 años y sigo con la misma pareja. Esto en el pasado no era posible, ¿no? Pero de todos modos, esa atracción es muy probable que existiera, ¿no? Lo malo, no te puedo contestar porque tendríamos que irnos hacia el pasado
y decir, a ver cómo eran los neandertales, a ver qué les pasaba, qué les ocurría, ¿no? Todo eso ya se queda en las novelas. Se queda en las novelas como El clan del oso cavernario, etcétera, etcétera. Todo esto pues está muy bien, ¿no? Pero sin viajar al pasado y sin estar presentes es imposible, ¿no? No puedes saberlo. En cambio, sí que se sabe que éramos altruistas, ¿no? Por los restos de Benjamina y Elvis, sí Bueno, que, a ¿no? ver, sí, a Podría haber ver. alguna interpretación al respecto. Yo lo del altruismo, esto, pues, en fin, sí, tengo mis dudas, ¿no? Incluso en nuestra especie, ¿no? Siempre buscamos un interés, un cierto Ujú, interés. O sea, cuando haces un acto altruista, no sé, por ejemplo, soy millonario o tengo mucho dinero, voy a dar una limosna para que los pobres puedan comer, ¿no? De ujú, alguna manera también estás esperando algo, no de la persona que ha recibido la limosna, sino que a lo mejor estás esperando algo. Si eres religioso, por ejemplo, dices, oye, con esto a lo mejor pues me gano el cielo, ¿no? Y con eso ya digamos que estás comprando algo, ¿no? Por tanto, lo del altruismo está muy bien, pero hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Que sí, no es, bueno, lo doy porque lo doy y ya está, ¿no? ujú. Sí que hemos llegado a un punto muy interesante, ¿no? En nuestra especie actual, ¿no? De decir, bueno, doy algo y no espero nada a cambio, ¿no? Puede darse, esto puede darse, ¿no? Pero generalmente siempre Bueno, esperas algo de la vida. la ¿Eh? misma reacción química, quizás, que genera Sí, dopamina o qué sí. es. Sí, sí, bueno, puede ser esto, ¿no? Bueno, te puede producir eso una felicidad en un momento determinado, eso también es Ujú, cierto, ¿no? Dices, bueno, pues mira, yo doy una limosna o doy lo que sea o tal, y bueno, pues mira, me siento bien, y como me siento bien, pues yo también estoy recibiendo algo a cambio, ¿no? ujú. Está bien, no sé, yo no sé. Yo, por ejemplo, cuando era estudiante compartía los apuntes, me pedían los apuntes y yo los daba y no esperaba nada a cambio, ¿no? Pero me sentía bien, pues si mis compañeros sacaban buenas notas también o podían aprobar, pues me sentía bien, ¿no? Entonces, ¿eso es una forma de altruismo? Sí. ¿Me hacía sentir bien? Sí, también, ¿no? Con lo cual yo recibía una recompensa de alguna manera, ¿no? Y pasando un poco al lado contrario, vamos a hablar de la violencia, ¿no? Porque los chimpancés en momentos de crisis sí que Sí, son más violentos, en cambio los bonobos no, y nosotros sí que nos acercamos al comportamiento, digamos, de los chimpancés, ¿no? claro. Por Claro, una mira, parte quería preguntar si la violencia es más, o sea, ¿en qué medida sería genética o social? Y luego si en momentos de crisis como estos es posible reducirla a través de la creación de símbolos comunes o hay un tipo de violencia que es como inevitable casi, ¿no? claro. Pues mira, claro, hay una cosa que sí se sabe, ¿no? Se sabe por la Ujú, genética o los estudios genéticos. Nosotros compartimos un ancestro común con la genealogía de los chimpancés, ¿no? sí. Este ancestro común vivió en África, eso sí que parece claro, que puede tener, según los genetistas, entre 6 y 7 millones de años. No pueden ir más allá porque la genética no puede datar, sino simplemente puede decir, bueno, se produce un distanciamiento genético, pues calculamos por la tasa de ¿no? Pues calculamos que la tasa de mutación sucede cada cierto tiempo, pues hacemos una estimación y ellos estiman entre 6 y 7 millones de años, que como ves es una estimación muy grosera, ¿no? Es mucho tiempo. Pero en cualquier caso está muy bien, ¿no? Porque ya te están diciendo, sí, oye, nada, tenemos ese ancestro común. Entonces, claro, nosotros cuando examinamos nuestro comportamiento nos damos cuenta que somos territoriales, somos jerárquicos, somos tribales, tenemos un tribalismo muy claro. Por ejemplo, son tres ejemplos, ¿no? Y esto lo tienen también los chimpancés. Quiere decir que estas características nuestras como especie las hemos heredado de nuestro ancestro común. Las han heredado también los chimpancés y nosotros, tanto en este caso el chimpancé común y nosotros, ¿no? Por tanto, esto nos viene de muy, 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 muy atrás. Esto está claro. Entonces, claro, estas características están en nuestro genoma y las sacamos a relucir pues continuamente, continuamente. Por ejemplo, el tribalismo o el ser tribales, ¿no? Distinguimos muy rápidamente quiénes son de nuestro bando o de nuestro grupo y cuáles son distintos, cuáles son diferentes. Incluso a nivel mínimo, ¿no? Es decir, bueno, no a nivel, a nivel de grupos, ¿no?
no sé, de, oye, mira, los que viven en África, los que viven en no sé dónde y tal, bueno, y estos que son judíos, y estos que son musulmanes, y estos que son no sé qué y tal. Bueno, esto a grandes rasgos, ¿no? Pero incluso dentro de una sociedad pequeña, ¿no? Como por ejemplo la sociedad española, también distinguimos grupos, ¿no? Y muchas veces lo llevamos hasta hasta la cuestión cultural, ¿no? Decir, no, no, tú eres de letras, yo soy de ciencias, tú eres hippie, yo soy más no sé qué, y en fin, hacemos tribus, ¿no? Eso está claro, somos muy muy tribales, ¿no? La territorialidad, no hace falta que te cuente nada de esto, ¿no? Porque ya es una cosa muy evidente, ¿no? Este es mi territorio, ¿no? Y este es mi lugar, mi casa, mi ciudad, y lo demás, pues no, no, sí, puede valer, tal, pero lo mío es lo mío, ¿no? Eso está claro, ¿no? Y luego la jerarquía también está muy clara, son características muy claras. En chimpancés hay una jerarquía muy marcada, también en bonobos, ¿eh? También en bonobos, lo que pasa que la jerarquía es femenina y en cambio en chimpancés es masculina, ¿no? Pues de los machos. Bueno, en cualquier caso también hay jerarquía. Y otros muchos caracteres que te podría contar y demás de la etología humana y de la etología de los chimpancés que compartimos. Y claro, eso está ahí, eso está ahí. Y eso no te lo puedes quitar, porque eso está en nuestro genoma. Y la única manera de quitarlo, pues sería quitar los genes, ¿no? Y eso como no se puede hacer en un ser que van a hacer, no le voy a decir, oye, no, le voy a quitar la jerarquía, le voy a quitar, a ver si le quito este gen y le quito otro, ¿no? Esa ingeniería genética, bueno, que sería totalmente, bueno, y muy complicada. Y voy a hacer un ser totalmente racional. Esto no es posible, no es posible ni lo será nunca, ¿no? Pues es muy difícil, ¿no? Entonces, claro, cuando ya llegamos adultos, pues nos comportamos como tales, ¿no? Intentamos racionalizar todo, pero finalmente surge el ser violento, el ser jerárquico, el ser tal. Es que eso está ahí, es inevitable, ¿no? Y de ahí nuestros problemas, los problemas que tenemos en la actualidad, los seres humanos, ¿no? Porque forman parte de nosotros, ¿no? Y luego además están las emociones. O sea, hay una parte del cerebro que es emocional, como bien sabes, el sistema límbico, y ese sistema emocional es que no lo podemos quitar. Si lo quitamos es que nos morimos, ¿no? Y hay una parte más racional, entre comillas, ¿no? Que, bueno, cuando juntamos la parte emocional con la parte racional, pues tomamos una decisión, ¿eh? Las decisiones las tomamos con una parte de nuestro cerebro, que es el lóbulo prefrontal, ahí tomamos una decisión. Pero esa decisión está condicionada por las emociones, por una parte, y por la parte más racional, ¿sabes? Por lo que hemos aprendido, por lo que hemos leído, por lo que, en fin, por nuestro conocimiento más racional, si quieres, ¿no? Y esas decisiones, pues pueden ser buenas, pueden ser regulares, o, en fin, no sé, iniciar una guerra, por ejemplo, pues puede ser un acto entre emocional y racional, porque es emocional, no sé, por ejemplo, esta última guerra que estamos viviendo, ¿no? Es emocional, obviamente, ¿no? Porque, bueno, ha habido antes otro ataque y entonces, oye, pues yo me rebelo contra eso y entonces inicio yo mi ataque también, ¿no? Luego está la parte racional, ¿cómo voy a hacer el ataque, ¿no? ¿Lo voy a hacer de esta manera o de otra, ¿no? Así que es así, es como estamos funcionando los seres humanos y es muy complicado cambiar esto, ¿no? Quizás tenemos más margen de actuación cuando el propio símbolo, ¿no? Porque es algo cultural, es el problema, que cuando hay escasez de recursos, por ejemplo, ¿no? Porque es algo más primario. El que, perdona, no te he Por entendido. ejemplo, si comparamos dos conflictos, ¿no? En Mm. uno, el conflicto es el propio símbolo, no sé, pues la cultura nacional, Sí, ¿no? Entonces ahí sí, sería más fácil reducir la violencia que si hay escasez de recursos. sí, sí, exacto, sí, sí. No, mira, la mayor parte de la violencia, de las guerras, se produce por recursos, ¿no? Me faltan recursos, bueno, esto desde siempre, esto ha Sí, sí, sido sí, desde siempre en nuestra evolución, ¿no? Y ahora también, ¿no? Y yo necesito unos recursos, la guerra de Ucrania y Rusia, ¿no? Rusia que necesita salir al Mar Negro, porque está muy bien tener ahí unos barcos y demás y tal, pues eso está muy bien para su economía, ¿no? sí, sí, Por sí. tanto, oye, en perder Ucrania, pues no fue para la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pues no fue nada bueno, ¿no? Entonces, pues Rusia dice, lo que quiero yo es salir al mar y a mí me interesan los recursos que hay en Ucrania, porque además Ucrania es rica en agricultura y demás, y es un país apetecible.
Por tanto, tú puedes contar todo lo que quieras, milongas, y decir, no, yo a mí lo que me interesa es que estos son no sé qué, son neonazis, son no sé cuánto y tal. Todo eso son historias, ¿no? Para justificar que lo que quiero son los recursos. Lo que quiero son los recursos y ya está, ¿no? Es tan sencillo como esto. Quiero más territorio porque ese territorio además es rico y entonces, pues yo lo quiero, ¿no? Y luego está pues el símbolo también, ¿no? Decir, oye, pues mira, tú no eres de mi tribu y entonces pues te voy a dar de tortas y ya está, ¿no? Eso es más primario, si quieres, ¿no? Y ahí sí que no están los recursos por el medio, ¿no? Pero la mayor parte de las grandes guerras es por recursos. Por ejemplo, esta última guerra entre Israel y el Estado palestino, ahí no hay recursos, porque los palestinos no tienen recursos. Es una franja pequeñita y demás, donde hay una ciudad y demás, y esto no son recursos, ahí no hay nada, ¿no? Pero es una cosa muy excepcional, ¿no? En general, las guerras se producen por apetencia, por recursos, ¿no? El petróleo, los minerales, en fin, toda esa serie de cosas que nos interesan, ¿no? Para nuestra economía. O sea que la violencia intraespecífica sería bastante complicado de manejarla, ¿no? La La intra. intraespecífica es muy complicada porque, bueno, deberíamos, no sé, primero estar totalmente educados. Esto es imposible, es inviable, ¿no? Que todo el mundo tenga el mismo grado de educación, el mismo grado de formación y de comprensión, ¿no? Tú comprendes lo que yo te estoy comentando porque lo estás estudiando, ¿no? Pero ¿cuántas personas se preocupan como tú, ¿no? De conocer esto, ¿no? Pues bueno, pues me has llamado y yo te contesto encantado de la vida, pero no me van a llamar miles de personas para esto, ¿no? Está claro, ¿no? Tú sí que puedes ser un altavoz para esto, ¿no? O yo también con algún libro, ¿no? Pero no sé, con los libros pues llegas a 10.000 personas, ¿no? Deberíamos llegar a millones y esto es muy complicado, ¿no? Porque la gente, como siempre digo, también están demasiado ocupadas con llegar a fin de mes como para encima leerse un libro o escuchar una locución o ver algo que permita educarlos, ¿no? Es un problema educacional y de que no hay tiempo y que la gente necesita vivir. Y como necesitan vivir, pues lo que tienen que hacer es llegar a fin de mes y poder comer y demás y no están preocupados por estas cuestiones, ¿no? Quería pasar al poder, porque decía lo de las sociedades jerárquicas, ¿no? De los chimpancés. Y no sé si era una Ujú. conferencia suya o de algún compañero, pero comentaban que los chimpancés, digamos, destronan al macho alfa cuando éste pierde capacidades por la edad, ¿no? Y que en Sí. cambio los seres humanos como que no tenemos ese tipo de límites. Y era para saber por qué. Sí, bueno, no tenemos ese tipo de límites porque ese poder ya no es tan individual, ¿no? Es un poder compartido. Nuestra política es mucho más compleja que la de los chimpancés. Sabes que los chimpancés hacen política, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, son grupos reducidos y entonces, bueno, pues el jefe, el macho alfa del grupo, en el caso de Pan troglodites y en el caso de bonobos es otra cosa, ¿no? Pero en el caso de troglodites, pues hay un macho alfa rodeado de dos o tres individuos, ¿no? Que lo sustentan, ¿no? Pero de todos modos, estos que lo sustentan también están a ver si pueden también hacerse con el poder, ¿no? En cambio, en el caso de los seres humanos, como somos miles, pues probablemente ese macho alfa puede aguantar bastante tiempo, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Joe Biden, ¿no? El presidente de los Estados Unidos en la actualidad, que tiene muchos años, ¿no? Y ahí sigue todavía, ¿no? Y además puede presentarse a la reelección, ¿no? Con 80 y muchos años, ¿no? Bueno, esto es muy raro, esto es muy extraño porque normalmente los responsables políticos son más bien jóvenes en general, ¿no? Es un caso muy extremo, ¿no? Lo normal es que sean personas más jóvenes y de cierta edad en comparación con los chimpancés, por ejemplo, 45 años, pues es quizá la edad ideal pues para que en este caso macho o hembra también, ¿no? Mujer, porque también la mujer tiene un papel importante en la política actual. Es una cosa muy curiosa, ¿no? Porque somos una especie en la que también las mujeres están ya
en la política y también en el poder y lo hacen muy bien, o sea, lo hacéis muy bien, o sea que bueno, está muy bien, ¿no? Y bueno, a mí, curiosamente, entre paréntesis, pues ojalá hubiera muchas más mujeres en la política porque sois más tranquilas, ¿no? Y entonces, bueno, no tenéis ese impulso, ¿no? De hacer guerras y demás, ¿no? En fin, aunque haya habido mujeres que hayan ido a la guerra, ¿no? Pero han ido por una razón, ¿no? O sea, sería más un tema social, ¿no? Bueno, de nuestro tipo de sociedades que algo genético de que los chimpancés pues tengan un comportamiento y nosotros otro, ¿no? Claro, sí, es que tú piensas, claro, que en ese comportamiento básico, esencial del ser humano genético, pues hay también un componente social, un componente, bueno, importante, ¿no? De sofisticación, ¿no? Nuestra política es mucho más sofisticada que la de los chimpancés, obviamente, porque somos seres más sofisticados, una especie mucho más sofisticada, y añadimos cosas que no puede añadir un chimpancé, ¿no? Eso lo vemos en la política. Yo contemplo la política siempre desde el punto de vista del biólogo, antropólogo y demás, y veo cómo se comportan unos y otros, y me hace mucha gracia. Son casos de estudio, ¿no? Y hay sofisticación. Lo mismo en la territorialidad y lo mismo en la jerarquía, ¿no? Hay siempre sofisticación, ¿no? Hay una serie de componentes que no son puramente instintivos, ¿no? O sea, hay una racionalidad también, ¿no? En la forma de comportarnos y le añadimos una serie de toques, ¿no? Importantes para que la sopa sepa de otra manera, ¿no? Vamos, ya me entiendes. Sí. De hecho, la siguiente pregunta era si había algún sistema político que se adaptase más a la naturaleza humana, pero no tiene mucho sentido porque sería adaptarse a la sociedad. No existe ninguno, ¿no? No, si quieres, lo que más se adapta serían las dictaduras, lamentablemente, ¿no? Porque en chimpancés, en pan troglodites son dictaduras, realmente, ¿no? Está el macho alfa, el que manda y se acabó. Y los demás a obedecer. Eso está claro, ¿no? Y en las dictaduras que hay en la sociedad humana, pues funciona igual. O sea, hay un individuo que es el que manda y hay una serie de personas que están al lado, que apoyan a esa persona y que contribuyen a que esa dictadura funcione. ¿Eh? Entonces, la democracia es una desviación muy clara de nuestro comportamiento más instintivo y animal. Está claro, ¿no? Ojalá pudiéramos ir hacia democracias mucho más alejadas, ¿no? de las dictaduras, ¿no? Pero es muy complicado, como estás viendo, ¿no? Decimos, oye, mira, España es una democracia, sí, no, pero es que al final hay un poco en fin, de cierta dictadura, por ejemplo, de los partidos políticos y demás, ¿no? O sea que no es tan sencillo, no es tan sencillo. Es un intento de desviación que me parece muy loable, pero que no se consigue completamente, ¿no? Conseguir democracias plenas, ¿no? Porque además es imposible, ¿no? Imagínate a 45 millones de personas aquí en España opinando, ¿no? Y sería muy complicado en el Congreso, 45 millones de personas en el Congreso diciendo lo que opina cada una, ¿no? Eso es muy complicado, ¿no? Las democracias puras, eso es muy complicado, ¿no? Si continuamos comparando a chimpancés con Homo sapiens, claro, ahora creo que se ha descubierto que, bueno, se identifican en el espejo los chimpancés que tienen Ujú. cierto grado de conciencia, que pueden más o menos, no como nosotros, pero planificar acciones futuras. Sí, sí. Entonces, claro, entre eso que ya parece que hay como un poco de conciencia de sí mismos y lo nuestro, ¿cómo? Claro, supongo que es difícil, ¿no? Pero ¿cómo es ese salto cualitativo? Sí, hemos dado un salto cualitativo al respecto, ¿no? Ahora, según se van conociendo más a los chimpancés, pues se van viendo más cosas similares a las nuestras, ¿no? Que no es raro, no es nada extraño, simplemente que es que conocer a los chimpancés bien no es tan sencillo, ¿no? Que una persona se meta en una reserva de chimpancés y los estudie y vea sus comportamientos, no es nada fácil, no es nada fácil y lo han hecho algunas personas, pero y muy bien y es estupendo, ¿no? Y podemos ir conociendo cómo funcionan. Y sí que se está viendo, ¿no? Que realmente no somos tan distintos, no solamente en esto que te he contado de la territorialidad, la jerarquía, sino en detalles muy concretos, ¿no? Por ejemplo, la cultura que estamos tan orgullosos de ella,
pues también en chimpancés se están viendo fenómenos de protocultura, si quieres llamarlo así, ¿no? Por ejemplo, no sé, un macho alfa que empieza a actuar de una manera concreta y que todos los demás lo imitan y al final ese comportamiento, que es un comportamiento de una manera cultural, pues se establece en ese grupo de chimpancés y no en otros, ¿no? Es decir, que, bueno, ahí está la base de nuestra cultura. Em, Siempre que decimos, bueno, somos distintos, somos fantásticos, somos diferentes, bueno, somos diferentes, pero hay una base que nos permite ser diferentes. Y esa base está ya en los chimpancés, ¿no? O en nuestro ancestro común con ellos. Y también supongo que la diferencia parte un poco de la abstracción de la que hablábamos antes. Escuché a un científico, bueno, Rodrigo Kian Quiroga, supongo que, no sé si le suena, sí, el de las neuronas conceptuales, y, y él habla, uy, perdón, decía que creía que la abstracción del ser humano podría estar originada en una interacción entre las neuronas conceptuales y en la evolución del lenguaje, como que esa retroalimentación podría llevar al Es simbolismo. posible, sí. Muy interesante. Yo creo que es una idea muy interesante, ¿no? No soy experto lo confieso, ¿no? En temas de neurología. Me interesan mucho, me interesan y leo, ¿no? Pero no soy un experto como para poder opinar o decir, oye, pues mira, esta teoría me parece perfecta o no me parece buena o... No, no te sé decir, no te sé decir y te lo confieso con toda, en fin, humildad y en fin, Un tema sí. del que sí que eres experto, que es el Homo antecesor. Quería preguntarle si, o sea, para ver si lo entendí bien. Estarían como nosotros, los neandertales y los denisovanos, ¿no? Que tenemos características comunes. Y se ha descubierto al hombre antecesor que tiene características con estos tres, pero que no somos descendencia directa, ¿no? O como... Claro, claro. La idea es, bueno, vamos a ver, ¿qué es qué especie es Homo antecesor, ¿no? ¿Dónde está en nuestra filogenia, ¿no? Esa es la idea que nosotros nos planteamos en un momento, ¿no? En un principio dijimos, bueno, pues es el ancestro común de la genealogía de los chimpancés y de la genealogía humana. Esa era la idea porque lo que estábamos viendo era que en Homo antecesor hay caracteres que comparte con nosotros, fundamentalmente en la cara, otros caracteres muy arcaicos que comparte con Homo habilis y demás, y hay otros caracteres que los comparte con los neandertales. Es decir, que los neandertales los han heredado de Homo antecesor, ¿no? Entonces, claro, ante esta especie de mosaico de caracteres esqueléticos, porque son todos caracteres esqueléticos, pues decimos, bueno, pues Homo antecesor tiene que estar en la base del grupo que da los neandertales por un lado, Homo sapiens por otro, y luego, claro, conserva cosas primitivas y arcaicas como es natural, ¿no? Esa fue la idea inicial. Luego nuestros colegas nos dijeron, bueno, a ver, no, Homo antecesor no puede ser porque es una especie que se ha encontrado solamente en la península ibérica y no es el lugar adecuado, ¿no? Bueno, oye, dijimos, bien, nos parece bien, lo que pasa es que a lo mejor Homo antecesor se puede encontrar en otros países, ¿no? No se ha encontrado por muchas razones. Primero, porque no se ha excavado en otros sitios, ¿no? En Grecia no se excava, en Turquía se excava muy poco y en Próximo Oriente nada, porque ahora mismo la situación no está para ello, ¿no? Entonces, bueno, en 2020 se consiguieron aislar proteínas en Homo antecesor. Yo pensaba que era prácticamente inviable, ¿no? Porque, claro, con 800.000 años de antigüedad, tú lo que te encuentras son huesos casi petrificados, ¿no? Pero bueno, ahí estaban las proteínas para decirnos, efectivamente, Homo antecesor es una especie muy relacionada con neandertales, con Homo sapiens y con los denisovanos. Esa fue la conclusión a la que se llegó con las proteínas encontradas en los dientes de Homo antecesor, ¿no? Entonces ahora la cuestión está, bueno, bien, Homo antecesor entonces es la tía de Homo sapiens, los neandertales y los denisovanos, o es la madre, ¿no?
Bueno, entonces todo el mundo dice, no, no, la madre no se ha encontrado todavía. Es la especie incógnita, es la especie X, o como quieras llamarla y demás. Digo, bien, me parece bien. Entonces, Homo antecesor sería la hermana de esa madre, ¿no? Y por tanto, la tía, nuestra tía, ¿no? Pero claro, la cuestión está en que hay que encontrar a la madre. Y si no se encuentra la madre, de momento el pariente más cercano a Denisovanos, Homo neanderthalensis y Homo sapiens es Homo antecesor. Eso es una evidencia. Es el familiar más cercano, si quieres. Esa es la realidad, Se puede ¿no? comprobar lo contrario si se encuentra a la madre, ¿no? Claro, si se encuentra la madre, fantástico. Eso es lo que nos gustaría, ¿no? Y yo pienso que esa madre se va a encontrar en Oriente Próximo. Pero en Oriente Próximo, cuando pasen las guerras, no sé cuándo será eso, ¿no? Porque hay yacimientos extraordinarios en toda esa zona, se encuentran cosas fantásticas, ¿no? El problema está en que si hay guerras y hay un problema gravísimo, ¿no? Como hay en Líbano, en fin, en Palestina, Israel, Jordania, Siria, etcétera, con esas guerras es imposible, ahí no se puede trabajar, no pueden trabajar, no hay dinero que llegue para hacer grandes descubrimientos que ya se han hecho antes, ¿no? Y hay cosas muy interesantes ya, ¿no? Lo que pasa es que si no se puede excavar, pues entonces es imposible, no hay posibilidad de encontrar esa madre común, ¿no? Ojalá se pudiera encontrar, ¿no? Si encontrase a esta madre y de repente tuviese menos cosas en común, ella pasaría a ser la tía. O sea, no hay como una manera de decir este es el ancestro, sino que es comparas y el que más se parece, ¿no? Sí, sí, bueno, y además tenemos que recurrir a restos fósiles, ¿no? Y características anatómicas de los huesos, ¿no? Entonces, con las características anatómicas de los huesos no es tan sencillo, ¿no? Decidir cuál es cuál, ¿no? Porque todas se van a aparecer. Cuando aparezca la especie madre, esa especie X, se va a parecer muchísimo a Homo antecesor, ya lo verás. Porque si son especies hermanas, se van a parecer mucho, mucho, pero muchísimo. Entonces va a ser muy difícil decir nada, ¿no? Al respecto, ¿no? Quizás si hay proteínas o hay ADN, o ADN no creo, ¿no? Pero proteínas por lo menos, pues entonces se podrá dilucidar un poco más, ¿no? Pero para eso hace falta encontrar, primero, más restos de Homo antecesors que se van a encontrar a partir del año que viene, eso ya está claro porque ya están apareciendo, van a aparecer más en Grandolina, pero lo que falta son esos yacimientos no sé, en Italia, en Grecia, en el sur del Mediterráneo en general y en la zona de Próximo Oriente. Cuando eso suceda, pues entonces se conocerá mucho más de toda esta historia, de esta historia que conocemos muy poquito todavía, ¿no? Porque de Europa prácticamente de hace 800.000 años, 700.000 años, solamente se conoció como antecesor, nada más. Y haciendo un paréntesis para hablar de las excavaciones, cuando encontráis un hueso que tiene, o un fósil, más o menos 1 millón de años, siempre está o sea, fosilizado, en plan, muy duro, o hay veces que Sí, o sea, deconstruye y hay que volver a montarlo, o... claro, claro, ya con 1 millón de años ya el aspecto es pétreo, ¿no? Es muy fósil, ¿no? Lo ves y pesa bastante, ¿no? Porque se ha mineralizado. Han desaparecido las moléculas orgánicas y están las inorgánicas y por tanto pesa más. Es muy pesado, ¿no? Eso es una cosa muy curiosa, ¿no? Cuando encuentras el hueso y dices, uy, ¿cómo pesa esto, ¿no? Porque claro, ya es que forman parte de las materia, las moléculas inorgánicas, ¿no? Carbonato cálcico, hierro, en fin, hay otras moléculas que se han incorporado a la parte orgánica, ¿no? Y entonces ya es muy difícil, como te decía antes, encontrar cosas. Encontrar proteínas fue casi milagroso, ¿no? Porque decir, bueno, ¿hay proteínas? ¿Hay materia orgánica? Pues sí, había materia orgánica en esos dientes todavía, guardado ahí, encapsulado, ¿no? Y se ha podido sacar, ¿no? Pero con 1 millón de años ya es muy complicado. Sí. Porque, o sea, porque hay evidencias, ¿eh? Pero a mí me dicen que se pueden encontrar cosas en un, en un fósil de hace 1 millón de años y no, o sea, parece imposible encontrar. Parece imposible, ¿no? Pues se han encontrado proteínas en fósiles todavía más antiguos, ¿no? Y está bien, o sea que yo no sé hasta dónde llegará ese método, bueno, que es nuevo, es bastante nuevo en general en la ciencia, ¿no? La paleoproteómica.
Todo esto se está haciendo ahora también en España, en el centro de investigación donde yo he terminado, donde me he jubilado, se está haciendo un laboratorio, ¿no? Pues ya hay una persona que se está formando, que va a leer su tesis doctoral y muy pronto pues seguramente habrá más gente incorporada, si no es española, pues procedente de otros países, y España se incorpora a esta línea de investigación que de momento está en muy pocos países. Está en Dinamarca, está en Alemania, va a estar ya está en España y quizá en Francia, pero vamos, en muy pocos sitios. Y bueno, sí, cerramos el paréntesis de la excavación y volvemos a lo que, bueno, a lo que es la evolución o la selección natural en el caso de esta pregunta. Claro, por lo que vi, o sea, Darwin no era capaz de explicar la belleza con la selección natural, entonces acabó incluyendo la selección sexual. Y quería preguntar si en la actualidad, o sea, en la actualidad, ¿cuál es el tipo de selección predominante en los humanos? Porque ahora parece que hay menos riesgos externos, pero a la vez de repente, no sé, una enfermedad o un cambio climático. Claro, bueno, ahora mismo nuestra evolución sigue todavía produciéndose, obviamente, evolución. Lo que pasa es que está muy marcada por nuestra cultura en general, ¿no? Ahora mismo, pues, no queremos que nadie se muera, ¿no? O intentamos que nadie se muera, ¿no? Y por tanto, nuestro genoma tiene una gran cantidad, una diversidad enorme, ¿no? Hay muchas variantes genéticas de alelos de genes que pueden pasar a la siguiente generación, sencillamente porque protegemos a estas personas para que se puedan reproducir, ¿no? Em, Curamos enfermedades o en fin, no. La selección natural no está actuando de una manera tan dramática, tan drástica, de manera que muchas variantes que potencialmente son letales pueden pasar a la siguiente generación. Por tanto, ahora mismo somos una especie en la que hay mucha diversidad y hay muchos genes que antes eran letales y que ahora, pues, digamos que aguantamos, ¿no? Hay mucha gente que se muere joven, ¿no? Y dices, bueno, ¿y esta persona por qué se ha muerto, no? Bueno, sencillamente porque tenía un gen por ahí que hace 1 millón de años no hubiera existido ese gen, o esa mutación, o ese cambio, o esa variante, ¿no? Ahora sí, porque protegemos con la medicina, con medicamentos, con la cirugía, etcétera, pues conseguimos que muchas personas que hubieran fallecido hace 1 millón de años siendo jóvenes, sin poder reproducirse, ahora sí se puedan reproducir, ¿no? Por tanto, con la cultura hemos tergiversado de alguna manera esa evolución o esa selección natural tan natural, ¿no? Digamos, ¿no? Siendo redundantes, ¿no? O sea, hemos cambiado un poco las reglas del juego, si quieres, ¿no? Pero de todos modos seguimos cambiando, seguimos evolucionando, seguimos siendo, pues bueno, pues una especie que evoluciona, que cambia, ¿no? Muy despacito, como es lógico, ¿no? Pero estamos cambiando. Y en relación con lo de las enfermedades, leí el otro día en el periódico que se había descubierto o que se estaba empezando a descubrir el genoma oscuro o algo similar, ¿no? Como sí que hay unas investigaciones, bueno, aquí bueno, en varias universidades de España, que hay como una parte del genoma que no se había descubierto, no se podía estudiar hasta el momento. Pero bueno, si no sabe, no le pregunto. No sé del tema, pero bueno, ya puedo entender claro, no todo el genoma se puede estudiar, ¿no? Y habrá partes bueno, pues que permanecerán todavía sin estudiar y a lo mejor han recibido ese nombre, genoma oscuro, porque aún no se han podido estudiar, pero bueno, seguramente al final acabaremos estudiándolo todo y conociendo perfectamente nuestro genoma, ¿no? Y se descubrirán cosas interesantísimas. Todo esto, la ciencia, ya sabes que bueno, avanza y nos va dando sorpresas y cada vez más interesantes, ¿no? Lo seguiré hasta donde pueda, ¿no? Dentro de mis posibilidades, ¿no? Porque yo no tengo acceso a toda la información desde mi ordenador, ya no estoy en línea con mi centro de investigación para poder leer todo, absolutamente todo, ¿no? Pero bueno, hago lo que puedo. Quiero profundizar también en un concepto suyo, bueno, le escuché a usted, que es en lo de cerebro colectivo. Sí. Sí, Sí, esto es importante, ¿no? Porque
A ver, siempre cuento, ¿no? ¿Por qué nuestros ancestros de hace 200.000 años en África no llegaron a la Luna, ¿no? Podían haber llegado, ¿no? Porque, bueno, a pesar de que a lo mejor les faltaban algunas mutaciones, algunos cambios, algunas variantes genéticas, pero bueno, tenían una constitución, un aspecto muy parecido a nosotros, ¿no? Lo que ocurre es que la comunicación entre estos grupos tan reducidos era muy escasa, ¿no? Yo siempre digo, bueno, vamos a imaginar un grupo del pasado en la que había un individuo que tenía una capacidad de innovación extraordinaria, un Einstein de la prehistoria, ¿no? Lo comento así, ¿no? Y a esa persona se le ocurría una forma muy diferente de hacer herramientas de piedra o herramientas de madera y tal, ¿no? Y entonces hacía una gran innovación que podía haberse transmitido al mundo entero y entonces hubiéramos avanzado rápidamente con esa innovación. El problema está en que estos grupos estaban muy separados en el tiempo, había una demografía muy baja, éramos muy pocos en general en comparación con la actualidad y por tanto eso no se transmitía. Y se podía transmitir a lo mejor al grupo vecino, a dos o tres grupos vecinos, ¿no? Pero como siempre somos tan tribales, pues probablemente si se encontraban dos o tres grupos, pues lo que iban a hacer era, en lugar de transmitirse esa innovación, lo que iban a hacer es pelear y entonces esa innovación se va a perder, ¿no? Cuando llega el neolítico, que es una forma de cultura eh, pues mucho más potente, ¿no? En la que se inventa la agricultura, la ganadería y demás, y empieza ya el intercambio de bienes de consumo, etcétera, etcétera, pues la población aumenta de una manera tremenda, tremenda. Empieza el crecimiento exponencial demográfico. Y cuando hay un crecimiento exponencial demográfico, obviamente esas innovaciones se pueden transmitir con mucha más facilidad. Y ese cambio, esa comunicación de las innovaciones ha sido clave para que ahora mismo seamos pues un grupo, una especie tan capaz, ¿no? Que somos capaces de llegar a la luna, ¿no? Porque tú ahora mismo haces una innovación, una persona hace una innovación y en cualquier institución científica, le da un botoncito y en ese momento ya todo el planeta sabe lo que está pasando, ¿no? O se publica un trabajo científico y ya todo el mundo lo sabe, ¿no? Con lo cual vamos muchísimo más deprisa. Es un crecimiento de la cultura exponencial, ¿no? No como antes, que era muy lento, tremendamente lento, ¿no? Entonces es lo que llamo yo cerebro colectivo, ¿no? Intercambiamos información. Formamos equipos, yo trabajo con una serie de personas, les informo de una cosa, ellos me informan de otra, intercambiamos la información y muy poco a poco pues sacamos ideas emergentes, ¿no? Nuevas ideas que hace que esto vaya mucho más deprisa. Y por último, quería preguntarle qué es para usted o qué papel tiene en su vida el hecho de aprender y luego, en concreto, aprender del ser humano y su evolución. Bueno, para mí es importantísimo por eso, lo que decía antes, ¿no? Por el cerebro colectivo. Ya, a mí se me ocurren cosas, pero yo también estoy bebiendo de las fuentes de otras personas, ¿no? De esos gigantes que me precedieron, ¿no? Digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo leo, he leído muchísimo, ¿no? Claro, a lo largo de mi vida, eh, mm, temas científicos, claro, porque ha sido las lecturas fundamentales por mi profesión. Y claro, yo me inspiro mucho en lo que cuentan esas publicaciones científicas que me inspiran también, ¿no? Yo puedo tener ideas propias, ¿no? Pero esas ideas propias están surgiendo gracias a que yo estoy leyendo. Voy leyendo, y un buen día se me ocurre una cosa. Me levanto de la cama y digo, oye, tengo una idea estupenda, ¿no? Esa idea de que me ha venido. Me ha venido por ciencia infusa, de pronto pues se me ha ocurrido algo. No, se me ha ocurrido gracias a que he leído antes, previamente, desde hace muchísimos años, voy leyendo y al final llego a una conclusión. Por ejemplo, lo que te decía antes, ¿no? Yo decía, vamos a ver, yo leía los neandertales de Próximo Oriente son un poco menos neandertales, ¿no? Sí, se parecen a los neandertales, pero son no sé, más parecidos a nosotros, ¿no? Yo eso no lo entendía, pero lo tenía en la cabeza, yo lo tenía en la cabeza, ¿no? Hasta que de pronto un buen día, pues, clic, se me enciende la bombilla y digo, claro, es que lógicamente si llevamos 80.000 años juntos en esa zona, es
lógico que haya hibridaciones. Y si hay hibridaciones, entonces, y además ya los genetistas lo están diciendo, pues está claro que es que estamos formando una población intermedia entre neandertales clásicos de Europa y sapiens clásicos de África. Y esa población intermedia, pues es lógicamente es una población mestiza, si quieres, ¿no? Y había cosas que yo no entendía. Oye, estos sapiens tienen unos caracteres aquí que me recuerdan a los neandertales, ¿no? Y los neandertales tienen caracteres que recuerdan a los sapiens, ¿no? Y eso yo no lo entendía, ¿no? Pero me estaba viniendo esa información. Hasta que de pronto se me ocurre una idea y esa idea, pues, digamos que explica todo este problema, ¿no? Es decir, no es que de pronto a mí se me haya ocurrido porque me haya levantado y diga, oye, no, ya lo tengo, ya tengo la solución, una solución que me ha venido de una manera, no sé, una inspiración divina, ¿no? Me ha llegado el Espíritu Santo por la noche y me ha puesto ahí la información. No, yo he bebido de otras fuentes y entonces al final atas el cabos y dices, bueno, ya está. Entonces, esta es la hipótesis o la teoría que yo puedo proporcionar. No Sí, sé qué si bueno. me... Sí, 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 sí. Pero ahora me ha surgido otra duda que es si los neandertales, o sea, los neandertales que se parecen más a los sapiens están en Oriente Medio, o sea, Oriente Próximo, o creo, sí. Mm. Los neandertales que se encuentran aquí, o sea, porque tú te diste cuenta, bueno, usted se dio cuenta de eso Sí, sí, sí. cuando aparecieron en Oriente Próximo. Pero los neandertales de aquí tienen esos rasgos o tienen los de los neandertales neandertales, porque entonces el proceso migratorio Sí, no. sí, no, tienen. Si tú miras los neandertales de Próximo Oriente, siempre lo había estudiado yo, tienen caracteres neandertales, pero no son tan pronunciados como los de los neandertales clásicos de Europa. Los neandertales clásicos de Europa tú los ves y dices, oh, qué aspecto tan distinto a Homo sapiens, ¿no? Tienen la cara muy hinchada, espera que se me... tienen la cara muy hinchada, ¿no? Un cráneo muy abovedado, con forma alargada, muy grande, de tamaño 1.600 centímetros cúbicos, una barbaridad y demás, los huesos muy robustos, bajitos, mazacotes, si quieres, ¿no? Son los neandertales clásicos, ¿no? Que todos conocemos, ¿no? De yacimientos muy conocidos, ¿no? Y en cambio te vas a Próximo Oriente y los ves y dices, sí, sí, son neandertales, incluso se han confundido con sapiens, ¿no? Pero bueno, pero al final, si te fijas bien ya en el detalle, dices, hombre, pues sí, tiene este carácter neandertal, este otro y demás, y por tanto vamos a llamarlos también Homo neanderthalensis, ¿no? Pero son caracteres menos ¿no? Y claro, y luego te encuentras sapiens y dices, hombre, los restos de tal yacimiento, ¿no? De Kafse. Kafse es un yacimiento que está en Israel. Pero bueno, es claro, es que estos, pues es que me recuerdan un poquito a los neandertales también, ¿no? Pero claro, no, pero luego si los miras bien, pues resulta que son sapiens, en fin, pero tienen esto, lo otro, ¿no? Y entonces te das cuenta que lo que hay es una mezcla. O sea, al final, mi conclusión es que son mezclados, están mezclados, se han hibridado. Y además luego los genetistas vienen y dicen, hemos hibridado y tenemos entre un 1 y un 4% de genes neandertales, pues oye, ya está muy claro. Que haya neandertales más arcaicos en España que en Oriente Próximo si venimos de Oriente Próximo. Bueno, en la península ibérica, no te he entendido, es que se ha cortado un poquito, Ah, sí. dime. ¿Cómo puede ser que haya neandertales más arcaicos, digamos, en la península En la península ibérica ibérica. que en Sí, Oriente porque Próximo si venimos de allí? claro, pero es que la península ibérica forma parte de Europa y claro, vamos a ver, tú piensas en el tiempo, ¿no? El tiempo no estamos hablando de cientos de años o decenas de años, estamos hablando de miles y miles de años, ¿no? Entonces, claro, todo lo que se vino hacia Europa, incluyendo la península ibérica, tiene tiempo de cambiar, tiene tiempo de cambiar. Si los neandertales llegan aquí o están en Europa desde hace 400.000 años, porque el yacimiento de la cima de los huesos de la Sierra de Atapuerca, lo que hay son neandertales muy arcaicos, ¿no? Pues si llevamos aquí 400.000 años, hay tiempo suficiente como para derivar o transformarnos en cosas más arcaicas, ¿no? Incluyendo la península ibérica. La península ibérica forma parte de Europa.
y por tanto, claro, todo lo que hay en Europa también, lo que hay en la península ibérica también forma parte de Europa, ¿no? Entonces, no sé si me aclaro, ¿no? Que, Eh, que pudieron venir de allí y en todo ese tiempo como claro, retroceder. han cambiado y se han transformado en Ah, clásicos, claro. muchísimas gracias por la entrevista, me Bueno, hacía muchísima ilusión. espero, espero que te haya interesado. Bueno, llevamos aquí bastante tiempo, ¿no? Una hora y media, o sea que bien, ¿no? Supongo que sí, ¿no? A mí me interesó muchísimo, sí.